En un recipiente adiabático dice que contiene 2 decímetros cúbicos de agua a 34 grados Celsius. Se introduce una barra de hierro de 17,2 kilogramos, que se encuentra a 782 grados Celsius. Determinar la composición final y la temperatura de equilibrio que alcanzará. Vamos con los datos. Tenemos el volumen de agua. ¿Sí? Tenemos agua líquida, porque a 34 grados sabemos que el agua es líquida, siempre suponemos acá presiones del orden de la atmósfera, presión atmosférica, ¿sí? Vamos a llamar a esta primera sustancia con el subíndice A. Vamos a identificarla con el subíndice A, de agua, simplemente. Volumen de agua, 2 decímetros cúbicos. Acá, con el volumen, voy a necesitar la densidad para calcular la masa. Yo siempre necesito la masa. Cuando me den volumen, con la densidad calculo la masa. De tabla, no tenemos una tabla de densidad, pero igual hay que aclararlo esto. De tabla, si necesitan alguna densidad, bueno, busquen ustedes alguna tabla de densidad en internet, pero sepan que para el agua, salvo que se diga lo contrario, vamos a trabajar con una densidad de 1 kilogramo por decímetro cúbico o 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿sí? Pero siempre ese dato no está en el enunciado. Todo dato que no está en el enunciado tengo que aclarar cómo lo determiné, cómo lo calculé con fórmulas, o si es un valor que es una propiedad de sustancia, lo sacaré de la tabla. Entonces indico acá, de tabla para agua, que la densidad del agua es 1 kilogramo por decímetro cúbico. Como ya elegí ese, no elegí el de 1000 por metro cúbico, porque ya tenía el volumen en decímetros, así no tenía que reducir ese volumen. Como hicimos anteriormente, despejamos de la fórmula de densidad la masa. Y en este caso nos da 2 kilogramos. Ojo que he visto que en muchos problemas, como para el agua pura, ¿sí? Que tiene esta densidad, el volumen en decímetros coincide con la masa en kilogramos, ponen, y ya como un burro entran siempre y dicen, tengo un volumen de agua de 10 decímetros cúbicos, entonces tengo un peso de 10 kilos. Ahí está bien. Tengo un volumen de 10 decímetros cúbicos de alcohol, tengo 10 kilos de alcohol. Tengo un volumen de 5 decímetros cúbicos de hierro, tengo 10 kilos de hierro. No, eso es solo para el agua que tiene densidad 1. Para el resto hay que aplicar la fórmula de densidad. O sea que no quiero ver que escriban eso. Que escriban volumen de agua igual 2 decímetros cúbicos igual 2 kilos. Por favor, ¿sí? Es una aberración eso. Usen la fórmula para calcular la densidad. Avancemos. ¿Qué otros datos tenemos? La temperatura del agua, 34 grados Celsius, ¿sí? Y para el caso del hierro, tenemos la masa de hierro, que ya nos dan 17,2 kilos, y la temperatura inicial del hierro, 782 grados Celsius. Usamos H para el hierro. Bueno, vamos a tener que ir a la tabla para saber dónde estamos parados. Nosotros mezclamos 2 kilogramos de agua a 34 grados con 17,2 kilogramos de hierro a 782 grados. ¿Sí? Para poder saber y hacer la suposición, vamos a tener que ir a la tabla a buscar datos. Bueno, para el agua, sabemos que el punto de fusión es 0, ¿sí? Pero yo estoy a 34 grados, o sea que estoy por encima del punto de fusión. Y el punto de vaporización es de 100. Y estoy a 34 grados, o sea que estoy con agua líquida. Es lo que nosotros ya habíamos dicho y que sabemos habitualmente. Entonces, vamos a anotar esos datos, ¿no? La temperatura de vapor del agua, 0 grados. Podría anotarla o no, en este caso, la de fusión del agua, no me interesa porque yo estoy por encima de los 34, y encima el agua se va a calentar porque es la más fría, con el calor que le va a ceder el hierro, que es el más caliente. Entonces, yo estoy en 34. Al final, bueno, puede ser que esté entre 34 y 100, la temperatura final, o puede ser que quede a más de 100, ¿sí? Porque el otro está a 782, eso tendré que suponerlo después. Y vamos a ir a la tabla a sacar los datos para el hierro. El hierro, lo tenemos acá en la tabla, hierro, su punto de fusión es 1530 grados, ¿sí? Ese es el de fusión. Yo tengo menor temperatura del hierro que esa, o sea que ya de vuelta ni miro el de vaporización del hierro, porque este es el que se va a enfriar. Entonces volvemos a nuestro cálculo y anotamos que para el hierro su punto de fusión es 1530. Para que quede claro que con 782 grados voy a estar
siempre por debajo del punto de fusión, siempre va a seguir siendo sólido. O sea, ya sé eso de dato es seguro, que el hierro entre los 34 y 782 grados, entre los cuales puede estar la temperatura de equilibrio, ¿sí? Va a seguir siendo sólido. Pero esto tiene que quedar claro. La temperatura más baja dentro del recipiente es la que tiene el agua al principio, 34. O sea, menos de eso no puedo tener, porque no hay nada más frío que pueda enfriar esto. Pero eso es obvio, ¿sí? Y lo más caliente que tengo dentro de este recipiente adiabático, acuérdense que adiabático significaba que está aislado térmicamente, es 782 grados. O sea, no voy a tener ninguna temperatura ahí adentro, el equilibrio tiene que ser menor a esa. O sea, que va a estar entre estas dos temperaturas. Lo difícil de ver es que en este caso, lo difícil de saber, así a simple vista, es que el agua, si pasa de 100 va a ser vapor y si queda por debajo va a ser líquida. Y yo no sé eso. Hasta que no plantee el balance térmico y vea los resultados, para saber si son lógicos o no, no voy a saber. Cuando yo hago una suposición y los resultados que me dan no condicen con la suposición, esa suposición está mal y tenemos que plantear otra. Bueno, ¿qué suposición voy a plantear? ¿O qué suposición planteé inicialmente? La más simple, ¿sí? La más simple de cálculo. Que el agua sigue siendo líquida, por eso va a estar menor a 100, y que el hierro sigue siendo sólido, ¿sí? Por eso la temperatura de equilibrio, ¿sí?, va a quedar dentro de este intervalo. Acá estoy escribiendo el intervalo. Así se escribe un intervalo, ¿no? Se puede escribir así. Esta es la variable, que es la temperatura de equilibrio, va a ser mayor a 34 grados. Fíjense que la apertura de mayor está para el lado de T. O sea que si leo esto, ¿sí?, leo que T es mayor a 34. En realidad lo que dice es que 34 es menor a T, pero por carácter transitivo lo puedo decir al revés. ¿Sí? Y que T va a ser menor a 100. Esto quiere decir que la temperatura de equilibrio va a estar entre 34 y 100. ¿Sí? Voy a suponer que no es suficiente el calor cedido por el hierro, que está a 782, para vaporizar el agua. En principio parecería que sí, ¿no? Porque tengo 17, hay más hierro en masa, ¿sí?, que las 2 kilos de agua. Es como que parecería que hay calor suficiente en el hierro para vaporizar el agua. Bueno, veremos con los resultados que obtenemos, porque se los planteo así para que vean qué es lo que puede pasar, ¿no? Pero lo más fácil de decir y de calcular, ¿no?, es decir que, bueno, no hay cambio de estado para ninguno. Por eso, acá, equilibrio entre 34 y 100. ¿Qué necesitamos? Datos de tabla. Para el agua necesitamos el calor específico. Para el agua líquida tenemos, a ver, agua, sí, acá está, líquida, su calor específico, lo tenemos acá, 4,185 kilogramos Celsius. Vamos a anotar eso para el agua. Y necesitamos también para el hierro el calor específico. El calor específico del hierro, acá tenemos para el hierro, sólido, bien, sirve este valor que está acá. Porque si el estado que yo voy a considerar no es el que dice acá al lado del calor específico, ese calor específico no sirve. Este calor específico de 0,452 sirve si el hierro está sólido. Vamos a anotar ese valor para el hierro, 0,452. Acá es lo que le decía, que no es tan fácil de tantear. Fíjense que está bien, tengo 17,2 kilos de hierro, pero el hierro, su calor específico es 0,452. O sea, cada grado que vaya bajando de temperatura el hierro para cada kilo que tenga, va a ceder 0,452 kilojoule de calor. Pero eso no le alcanza el agua para calentarse, para calentar un grado. Para que un grado de agua, ¿sí?, de un kilo de agua, aumente un grado su temperatura, necesita, fíjense, casi 10 veces más de calor. Entonces no es tan fácil decir, bueno, sí, la composición final va a ser esta, porque tengo tanta masa de uno y tanta masa de otro. Hay que ver las temperaturas, hay que ver los calores específicos. No es tan simple, hay que hacer los cálculos. Hay que plantear una suposición, ¿sí?, que sea lógica, desarrollarla y ver los resultados. Bueno, avancemos con los cálculos. Calor, ¿quién recibe calor acá? El más frío. ¿Quién es el más frío? El agua. Bueno, calor recibido por el agua. Como va a partir de 34 y va a quedar a una temperatura menor a 100, en ese intervalo el agua es líquida, ¿sí? Por lo tanto, es un calor sensible, no hay cambio de estado, no hay un calor latente en el cálculo. Solo es este cálculo de calor sensible. Desde la temperatura inicial, que son los 34 que va acá, menos la final, que no la conozco, que es la de equilibrio. Acá lo puse. La masa de agua la habíamos calculado, era 2 kilos, y el calor específico, recién lo sacamos de tabla, 4,185.
calculo todo lo que puedo, desarrollo todo lo que puedo y reduzco todo lo que puedo esta ecuación. Hago 2 por 485, eso da 836. Y acá lo tengo que distribuir por t, acá está, eso por t, y ese mismo valor por menos 34, eso da menos 284. ¿Sí? Se simplifican en cada caso las unidades que corresponden y quedan esas que están ahí. Bueno, anoto ese resumen, la fórmula final del calor recibido, y vamos con el calor cedido por el hierro. El más caliente es el hierro, porque está a 782, y va a ceder calor. ¿Sí? Como la temperatura de equilibrio va a quedar entre 34 y 100, ¿sí? El hierro a menos de 100 grados sigue siendo sólido, porque su punto de fusión era 1530. Por debajo de esa temperatura siempre va a ser sólido. Es decir, que para el hierro solo tengo que considerar una ecuación de calor sensible. ¿Sí? Acá la tenemos, calor cedido por el hierro, que es calor sensible, acuérdense que es masa por calor específico por diferencia de temperaturas. La temperatura final, que es la de equilibrio siempre, y la inicial, que en este caso es 782. Como esta va a ser menor, este cálculo cuando se haga va a dar negativo, ¿no? Por ahora no sabemos porque va a quedar como parte de una ecuación. 17,2 es la masa de hierro, por los 0,452, que es el calor específico, da 7,77 redondeado. ¿Sí? Por la temperatura de equilibrio, eso es el primer término acá. Y ese mismo resultado por los 782 da 6080. Traté de mantener el orden de magnitud con las que tengo en la otra ecuación homónima, 2 decimales acá, 2 decimales acá, y acá, bueno, ninguno hizo falta para cumplir con los 3 significativos. Bueno, y ahora sí, el balance térmico. Calor recibido más calor cedido, 0. De ahí siempre partimos. ¿Sí? Hago el reemplazo de lo que obtuve en la fórmula de calor recibido, acá lo tienen, más, ¿sí?, lo del calor cedido, que es esto, acá lo tienen. Bueno, sumo los términos que tienen T, eso da 16,1, y resto en este caso los dos términos negativos, sumo los dos negativos, le da 6.364. Paso eso sumando para el otro lado, y paso este término que está multiplicando T, dividiendo. Simplifico unidades y me da 395 grados Celsius. Bueno, ¿qué pasó acá? No me dio lo que yo esperaba. ¿Qué hago? Primero reviso todos los cálculos. Reviso si la fórmula de calor recibido y calor cedido las planteé bien, si no me comí, ¿sí?, algún otro calor latente o algún otro calor sensible. ¿Sí? Bueno, no, dijimos que cada uno mantenía su estado entre este intervalo de temperaturas. Reviso los cálculos con la calculadora, están todos bien. ¿Qué sucedió? Esto no verifica la suposición. ¿Sí? La temperatura tenía que dar entre 34 y 100. Me dio 395. Entonces, tengo que ir a una suposición por encima de esto. En este caso no cabía la posibilidad, ¿no? Que el agua se transforme en hielo, porque el agua es lo más frío que tengo. ¿Sí? Entonces tengo que ir para el lado donde dice esta temperatura de equilibrio. Dice que es 395. Bueno, esa no va a ser la temperatura de equilibrio. Pero me está diciendo que tengo que ir para arriba de lo que estoy pensando. ¿Sí? Porque mi límite era 100. Y esto me está diciendo que tiene que ir para arriba. Va a ser más de 100. Porque la de equilibrio, que no sirve, en realidad esta no va a ser la respuesta, pero eso es lo que me dice esta temperatura. Tu temperatura va a tener que ser mayor a la que estás pensando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me dio mayor al límite que yo había puesto. Entonces, tengo que plantear otra suposición. ¿Cuál puede ser la otra suposición? Y bueno, no quedan muchas alternativas. Es que el agua se va a vaporizar. O sea, quedaría más de una alternativa. ¿Por qué? Porque podría ser que parte se vaporice nada más del agua. O sea, que me quede un poco de agua líquida en el equilibrio y un poco de vapor. Pero vamos a ir por la más fácil siempre. Vamos a pensar que toda se vaporizó. ¿Sí? Entonces, todo esto no lo voy a borrar. Simplemente voy a aclarar que la suposición no es correcta. Y voy a plantear la segunda suposición. Acá está, segunda suposición. La composición final va a ser que el agua se transforma íntegramente en vapor y que el hierro sigue siendo sólido. ¿Sí? Del hierro no voy a tener dudas que va a seguir siendo sólido. Pero, como voy a considerar que el agua se va a transformar totalmente en vapor, la temperatura de equilibrio va a estar entre 100 y 782. Fíjense que no le puse temperatura de equilibrio mayor o igual a 100. ¿Sí? Porque podría haber puesto mayor o igual a 100. Pero si pongo igual, también estoy considerando que el vapor solo se va a transformar, que el agua solo se va a transformar en vapor. ¿Y a qué temperatura se transforma en vapor? Lo habíamos puesto acá, la temperatura, ¿sí?, de vaporización es de 100 grados. Si se transforma íntegramente en vapor y queda a 100 grados es una situación,
Pero si se transforma en vapor, ¿sí? Y además se calienta, aumenta su temperatura, es otra situación. Esa es la que estamos considerando, ¿sí? Que el vapor se transformó todo el agua se transformó en vapor y que va a quedar a más de 100 grados, ¿sí? Porque si quedara solo a 100 grados, esto va a implicar agregar a lo que yo había calculado antes el calor latente, ¿sí? Para que se transforme en vapor. Pero si queda a más de 100 grados el vapor, además de considerar el calentamiento desde los 34 hasta los 100, para que se caliente a la temperatura de vaporización, además del calor que necesita el calor latente para vaporizarse, va a haber otro calor sensible para llegar a la temperatura de equilibrio. Bueno, vamos a necesitar de la tabla más datos. ¿Qué datos nos está faltando? Y cuánto necesita el agua para vaporizarse, lo que era el calor latente unitario de vaporización del agua. Entonces, para el agua, vengo a la tabla y busco su calor de vaporización, el R que llamamos, 2256 kilojoules por cada kilogramo. Eso es lo que necesita para vaporizarse, que lo voy a tener que tener en cuenta. Bueno, ahí lo anoto. El R, 2256. Y como voy a considerar un calor sensible del calentamiento del vapor, también voy a necesitar el calor específico del vapor. Bueno, en esta tabla no está. Ya lo habíamos usado en el ejemplo número 1, ¿sí? Que era 2 kilojoules sobre kilogramos Celsius. Como lo saqué de una tabla, también lo voy a anotar como dato extraído de tabla. Para los próximos problemas, seguramente van a tener que usar algunos de estos datos, como la densidad del agua que usamos anteriormente, y el calor específico del hielo, el calor específico del vapor, no están en la tabla. Igual anótenlo como dato de tabla y busquen el valor que usaron en problemas anteriores, o que yo puse en la teoría, o que doy acá en los ejemplos, ¿de acuerdo? Pero aclaro que es un dato de tabla. No usen valores después en los cálculos que no hayan aclarado de dónde salieron, ya sea por cálculos, reducciones o datos de tabla, por favor. Bueno, fíjense cómo se complicó la ecuación del calor recibido del agua. El agua va a partir de 34 grados y va a llegar a una temperatura mayor a 100. ¿Sí? En todo ese intervalo, el agua recibió 3 tipos de calores, podríamos decir. Uno, para calentarse hasta la temperatura de vaporización, que lo planteo acá. Es este primer calor sensible. Masa de agua por calor específico del agua líquida, SSA, por la temperatura final. En este intervalo, la temperatura final, ¿sí? Con este calor, la temperatura máxima que puede alcanzar van a ser los 100 grados. O sea que la temperatura que pongo acá es la temperatura de vapor del agua, acá lo tengo, 100 grados. ¿Sí? ¿Y la temperatura de qué parte cuál es? 34. ¿Sí? Es decir, yo no puedo plantear una ecuación de una diciendo, bueno, parte de 34 y llega a la de equilibrio. Porque en todo ese intervalo hubo un cambio de estado. Y ya expliqué en la teoría anteriormente, y en un ejemplo, hicimos el gráfico anteriormente, revisen ese video donde explicamos eso, tengo que ir calculando cada parte. Cada vez que tengo un cambio de estado, ¿sí? Primero tengo que llegar con un calor sensible a la temperatura de cambio de estado. Después viene el cálculo del calor del cambio de estado, que es el calor latente, ¿sí? Acá esperé que voy a cambiar el cursor para que lo vean mejor. ¿Sí? Acá tengo este, que es el calor del cambio de estado. Y después, si se sigue calentando, porque piensen que acá con este primer calor el agua va a llegar a 100. Con este segundo calor el agua va a quedar a 100, pero se va a transformar en vapor. Y al final tengo vapor a 100. Pero yo supongo que la temperatura de equilibrio va a ser mayor a 100, menor a 782, pero mayor a 100. O sea que va a haber un tercer calentamiento acá, o un segundo sensible, para llegar a esa temperatura de equilibrio que es más de 100. Por eso planteo esta ecuación de esta forma. Calor sensible para llegar a 100. ¿Cómo se calcula? Masa por calor específico del estado. Como es líquido, el calor específico del agua líquida, que es el que saqué de tabla. Por temperatura final de esta etapa, podríamos decir, que va a ser 100, menos los 34 que partió. Más el calor de vaporización, el calor total de vaporización, se calcula multiplicando la masa, que es la misma, la masa no cambia cuando cambia el estado, por el calor latente unitario que recién sacamos de tabla. Este es el calor para la vaporización. Y después el calor sensible para llegar al equilibrio. ¿Sí? La masa no cambia, sigue siendo la misma cantidad de masa de agua, pero como vapor ahora, pero la sigo llamando masa de agua, pero por el calor específico de este estado. Acá se encuentra el estado de vapor, que es este que saqué de tabla, los dos. Por la temperatura final, ahora sí, en este intervalo es la de equilibrio. Menos la temperatura de cuál partió. No partió de 34. Este calor partió de lo que dejó el calor anterior, que era el vapor a 100. O sea que acá partió de 100 y va a llegar a la equilibrio.
Bueno, reemplazo todos los datos que tengo. Acá los tengo reemplazados. Pero esta ecuación que con el más sigue acá abajo. Y después empiezo a hacer los cálculos como hacemos siempre. ¿Sí? Acá tengo 2 por 485 por esta diferencia. Y eso da 552. Fíjense que vamos a hacer una parte de calor recibido, da positivo. ¿Sí? Después, la masa por el calor latente. Lo tengo acá, los 2 kilos por el calor latente de vaporización. Eso da 4502. Positivo porque es un calor recibido. Y la última parte, como tiene la incógnita, como hicimos en los ejercicios, en los ejemplos anteriores. ¿Sí? 2 por 2, 4 por T. Acá queda 4 por T. Y 2 por 2, 4 por 100 es 400. En este caso, negativo. Sumo todo lo que puedo, reduzco todo lo que puedo y me queda la ecuación del calor recibido. ¿Qué va a pasar con el calor cedido por el hierro? Bueno, como estoy considerando lo mismo que antes, que el hierro no cambiaba de estado, ¿sí? Entre ahora 100 y 782, porque su temperatura era 1530, temperatura de fusión, sigue siendo sólido, es una ecuación de calor sensible, simplemente. Que si se fijan, es la misma que habíamos calculado en la suposición anterior. ¿Sí? Porque parte de los 782 y llega al equilibrio de vuelta, la misma masa y el mismo calor específico. Acá la tengo. Bueno, hice un resumen acá de los datos que agregué, de las dos fórmulas que obtuve, de calor recibido, calor cedido, y las reemplazo en el balance térmico. Hago todo el desarrollo igual que hice en los otros problemas y obtengo que la temperatura de equilibrio me da 120 grados. Bien, me dio entre 100 y 782. Eso quiere decir que esto es verdadero, que esto verifica la suposición. Bueno, acá terminó el problema, porque encontré cuál es la temperatura de equilibrio que condice con la suposición que hice. ¿Cuál es la composición final? Era cierto, vamos a tener 2 decímetros cúbicos de vapor de agua. El hierro sigue siendo sólido, vamos a tener 17,2 kilogramos de hierro sólido y la temperatura de equilibrio 120 grados. ¿De acuerdo? Fíjense cómo acá tuve que hacer dos suposiciones, a veces hay que hacer más. ¿Sí? ¿Qué otras suposiciones podría haber habido acá? Que el vapor, o sea, que el agua se transforme todo en vapor, pero quede a 100, con lo cual no iba a estar la última parte, vuelvo para atrás, no iba a estar esta parte de calor sensible, sino que cuando llegaba a vaporizarse todo, terminaba el proceso y todo quede a 100, ¿sí? O podría ser que todo quede a 100 y una parte solamente del vapor, del agua, se transforme en vapor. Entonces, este calor sensible no iba a estar, y esto iba a cambiar acá, porque la masa que se vaporizaba no era toda. Entonces la incógnita acá era una cierta masa de vapor que se vaporiza, que sería la incógnita, porque la temperatura de equilibrio, si la masa se vaporiza en parte, es porque está a 100 grados. ¿Sí? Ahí ya la incógnita principal no sería la temperatura de equilibrio, sabría que sería 100. Lo que sería incógnita sería cuánta masa se vaporizó. Bueno, ahí para eso les doy el último ejemplo, el cuarto, que dice, determinar la cantidad de vapor que se condensará. Acá no hablamos de vaporización, sino hablamos del proceso inverso, condensar, transformar en líquido, vapor que se transforma en líquido. ¿Sí? ¿Cuánta masa, cuánta cantidad, podría ser masa o volumen, de vapor, sí, se condensará y su temperatura? ¿Sí? Si se mezclan en un termo, recipiente aislado siempre, 2 kilogramos de vapor de agua que están a 137 grados, en vapor caliente, con 1,59 kilogramos de hierro, de hielo, que se encuentra a menos 24 grados Celsius. O sea que acá la única sustancia que tenemos es agua. ¿Sí? Dos porciones de agua. Una que está como vapor a 137 y otra que está como hielo, agua sólida, a menos 24. O sea que acá vamos a tener que jugar bastante con los cambios de estado, porque tenemos vapor que se va a condensar, ¿sí? Y hielo que está muy frío y posiblemente que, si lo mezclo con vapor, se funda. Así que vamos a tener que hablar también de la fusión, calor latente de fusión. Vamos con los datos primero. Masa de vapor me la dan directamente, 2 kilos. ¿Sí? Temperatura inicial de vapor, voy a usar un subíndice B para el agua en forma de vapor. ¿Sí? La inicial la indico con 1, 137 grados. Y para la segunda sustancia, que es hielo, voy a usar H simplemente. Masa de hielo me dicen que es 1,59. Y la temperatura inicial del hielo, voy a usar también 1 para indicar la inicial del hielo, me dijeron menos 24. No podría poner T1 para el vapor y T1 para el hielo, porque si no se confundiría, ¿no? Por eso le pongo subíndice B y subíndice H además. Cuidado con las nomenclaturas, ¿sí? Bueno, ¿qué necesitamos? Datos de tabla para saber dónde estamos parados.
En realidad ya lo sabemos los datos de tabla, pero hay que anotarlo sí o sí, chicos. Sabemos que el agua se funde a 0 grados y se vaporiza a 100. Para este tipo de problemas a presiones atmosféricas, ¿no? Pero vamos a la tabla, eliminando el cursor. Vamos a la tabla, buscamos nuestra sustancia. Le digo esto porque por ahí tienen otra sustancia y meten la pata. Dicen, tengo, no sé, aire, se funde a 0 grados, se vaporiza a 100. Pero eso es para el agua, no para el aire. Por eso, no metan la pata ahí. Por eso vengan a la tabla, ¿sí? Aunque no vengan a la tabla para el agua, anoten estos datos. ¿Bien? Punto de fusión para el agua 0, punto de ebullición 100. Volvemos, anotamos los datos, ¿sí? Temperatura de vapor del agua, de vaporización del agua 100, temperatura de ebullición del agua 0. ¿Qué más vamos a necesitar? Los calores específicos, vamos a la tabla para el agua, 485, pero ese es para líquido, nada más. ¿Sí? Seguramente vamos a pasar por un estado líquido, así que lo vamos a necesitar. Bueno, eso lo voy a anotar como CA, acá está. C del agua líquida, 4,185. O sea, todo lo que sea subíndice A es para el agua o agua líquida, ¿sí? Para el vapor, el calor específico del vapor lo veníamos usando en problemas anteriores, ¿sí? 2 kJ kilogramos vapor de agua siempre, ¿no? 2 kJ kilogramos Celsius. Y el del hielo no lo tenemos acá, estaba en la teoría, en la tablita chica, pero ya lo usamos en el primer ejemplo, ¿sí? Vamos a usar siempre 2,093 para el hielo, para el agua sólida. Entonces tenemos los 3 calores específicos. Fíjense cómo son diferentes, según el estado. O sea, hay que tener cuidado cuando usan el calor específico de estar usando el del estado que corresponde en la fórmula, ¿sí? Acá tenemos calor específico del vapor, calor específico del hielo, calor específico del agua. ¿Y qué más necesitamos? Como vamos a plantear cambio de estado, necesitamos los calores latentes unitarios. Para el agua tenemos 334 el de fusión, lo que llamamos L, ¿sí? Y 2256 que usamos en el problema anterior también, el R. Entonces también los anoto. Los voy a necesitar para los cambios de estado. Acá está el R del agua y el L del agua, ¿sí? Del agua como sustancia genérica. ¿Cómo sigue esto? Sigue con la suposición. ¿Qué va a pasar al final? Bueno, acá tengo que analizar un poquito lo que me dice el enunciado, porque puedo tener varias posibilidades, en principio, para plantear la suposición. Puede ser que todo quede en forma de vapor, porque el vapor está bastante caliente, ¿sí? Puede ser que quede todo hielo, porque el hielo está bastante frío, y puede ser que este calor que va a ir recibiendo el hielo haga que el vapor se condense, se licúe, ¿no? Se transforme después en sólido y baje su temperatura, inclusive, puede quedar todo hielo. O puede quedar todo líquido. O puede quedar líquido, parte y parte hielo, o puede quedar parte líquido, parte vapor. Sí, puede quedar vapor, todo vapor a más de 100 grados. ¿Sí? Todo hielo justo a 0 grados. ¿Sí? Todo hielo a menos de 0 grados. Hay un montón de posibilidades o suposiciones que podría plantear. Pero tengo que plantearla. Si yo no la planteo, no puedo desarrollar después el balance térmico. Entonces, acá hay una clave en el enunciado. Dice, hay que determinar la cantidad de vapor que se condensará y su temperatura. ¿Sí? Bueno, ¿por qué? Dice que se condensará. Entonces ahí me está dando una clave. Me está diciendo que parte del vapor se tiene que transformar en líquido. Me lo está diciendo el enunciado. Ya esto tengo que suponer que algo se va a condensar. Y si algo se condensa, la temperatura que se condensa es 100 grados. O sea que si una parte solamente del vapor se condensa, eso quiere decir que el hielo tiene que llegar a 100 grados para que el equilibrio quede a 100. ¿Sí? O si se condensa todo, podría quedar todo condensado a 100, o ese vapor podría condensarse todo e inclusive bajar su temperatura después. Podría ser que todo quede líquido. Porque acá me dice que se va a condensar, pero dice qué cantidad de vapor se va a condensar. O sea que, aparentemente, de los 2 kilos de vapor que hay, no todo se condensa. Y esa va a ser mi suposición, interpretando lo que dice el enunciado. Que tengo que calcular la cantidad de vapor que se condensará. Y si una parte de vapor se condensará en el equilibrio, ¿no? Dentro de este recipiente, si una parte solamente del vapor se va a condensar, significa que la temperatura de equilibrio va a ser 100. Porque si una parte se condensa, la otra ¿cómo queda? Como vapor. Y solo pueden convivir, ¿sí? Dos fases de una misma sustancia si están a la misma temperatura. Entonces, si una parte se condensa, la condensación se produce a 100.
y si va a tener una parte condensada solamente en presencia de vapor, ¿sí? Eso tiene que estar a 100. Inclusive el hielo, que estaba a menos 24, va a quedar como agua a 100 grados, ¿sí? En equilibrio con el agua líquida que provino de la condensación, porque la condensación lo que va a obtener es agua líquida, y parte del vapor. Por eso fíjense qué supuse en la composición final. Una parte del vapor se condensa, lo voy a llamar M sub C. Llamamos con M sub B a todo el vapor, a los 2 kilos. O sea que este M sub C va a tener que ser menos de 2 kilos, la parte que se condensó. Sí que es la incógnita acá. Con lo cual, la única posibilidad para que coexista, ¿sí? ese condensado, ese líquido, con la otra parte en forma de vapor, es que ambos se encuentren a la temperatura de cambio de estado. Es decir, que la temperatura de equilibrio tiene que ser 100 en esta suposición. No la voy a tener que calcular. Sale ya como deducción lógica de lo que estoy planteando. Que coexistan la fase líquida y la fase sólida de una sustancia. Solo puede convivir si están a la temperatura del cambio de estado, que en este caso sería 100 porque es agua. ¿Sí? Y además, para que todo esté en equilibrio, porque esta es la parte del vapor, ¿no? Que se condensó y quedaba como vapor una parte. Además tengo el hielo ahí metido. ¿Sí? Por eso digo que, además, para que todo esté en equilibrio, el hielo se tiene que haber transformado en agua líquida y haber alcanzado esa temperatura de 100. O sea que ahora voy a plantear calor recibido y calor cedido sabiendo esto, sabiendo ya que la temperatura, no sé si es correcto o no, pero es lo que surge de la suposición y es lo que tengo que tomar como verdadero hasta ver los resultados. Con los resultados me voy a dar cuenta, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que analizar? Bueno, yo tengo 2 kilos de vapor. Cuando haga el cálculo y calcule la masa que se condensó, me va a tener que dar menos de 2 kilos. Si yo hago el cálculo y me da 5 kilos, ¿sí? No puede ser. ¿Está bien? O si me da un valor negativo, significa que tampoco puede ser lo que estoy planteando. Ahí me voy a dar cuenta. Entonces, vamos con el calor recibido por el hielo, sabiendo que va a llegar hasta 100 grados, pero no se va a vaporizar. ¿Sí? Arranco con hielo a menos 24. Cuando yo lo empiece a calentar, ¿qué va a pasar con el hielo? Va a empezar a aumentar su temperatura. ¿Sí? O sea que este calor que va a recibir del vapor va a ser calor sensible. ¿Hasta cuándo va a aumentar su temperatura? ¿Sí? No se va a derretir de entrada. Está a menos 24. Si vos lo calentás, ¿qué pasa? Uno piensa, bueno, si yo lo caliento el hielo, se va a derretir. En algún momento sí, pero pensá lo siguiente, yo tengo una barra de hierro y con un encendedor la empiezo a calentar. ¿Se va a derretir? Tengo hierro sólido y lo caliento con un encendedor. ¿Se va a derretir? No. Hasta no alcanzar, por ejemplo, los 1530 que habíamos visto antes, no se va a derretir. Bueno, lo mismo pasa con el hielo. ¿Sí? Si vos tenés hielo a menos 24, y estos procesos se suponen que se hacen lentamente, se llama cuasi estático en termodinámica eso. No se va a derretir. Entonces, vamos con la primera parte del calor recibido por el hielo, que es el calor sensible. Acá lo tengo escrito. La masa de hielo, por el calor específico del estado, que es el del hielo, por la temperatura final. El hielo va a aumentar su temperatura hasta los 0 grados. Por eso la temperatura de fusión del hielo, perdón, del agua, que habíamos escrito así, acá la tenemos, fusión del agua de 0 grados, en cambio el cursor para que se vea mejor, ¿sí? De 0 grados, esa sería la temperatura que vamos a poner acá, ¿sí? Menos la temperatura inicial del hielo, que eran los menos 24. Bueno, con esta parte llegué con el hielo a 0. Ahora, como va a seguir recibiendo calor, se va a empezar a fundir. Ahí viene todo el calor sensible, el calor latente de la fusión, que se calcula multiplicando la masa de hielo que tenía por el calor latente unitario de fusión, que es el LA que habíamos anotado acá, los 334. ¿Sí? Bueno, al final, con este calor, con esta segunda parte de calor, ¿qué obtuve? Todo agua líquida, se derritió el hielo, a la temperatura con que inicié, 0, que había sido la final anterior. Bueno, hasta acá llegué. ¿Qué pasa a partir de ahí? Todavía falta agregarle, todavía necesita llegar a recibir más calor para llegar a los 100 grados. Entonces la otra parte es un calor sensible. A medida que sigue recibiendo calor, ahora sí, el agua líquida 0 se va a ir calentando, 10 grados, 20 grados, pero hasta llegar a la temperatura de equilibrio en este caso. Ya no hay más cambios de estado. ¿Sí? Masa de hielo, la masa sigue siendo la misma, pero ahora es líquido, por eso ya no pongo calor específico del hielo, pongo calor específico del agua líquida. ¿Sí? Por la temperatura final, que es la de equilibrio, que en este caso ya la tengo, son 100, menos la temperatura con la que arrancó, que es 0 grados. Bueno, hago todos los reemplazos.
La masa de hielo siempre 1,59, en los tres casos. 1,59. Acá calor específico del hielo, que era 2,093. Acá el del agua líquida, que es este que está acá, 485. Las temperaturas las tengo. Esta es 0, acá está. Menos, y como es negativa, queda menos menos. Use paréntesis. La del agua inicial era negativa. Acá la tiene. Menos menos, hace que quede sumando. Y lo mismo al final. Acá la temperatura de equilibrio es 100 y la temperatura con que parte este calentamiento sensible es 0. Bueno, tengo todos los valores acá. O sea que el calor que va a recibir el hielo para llegar hasta 100 grados, que es el punto donde está el equilibrio, es de 1276 kilojoules. Ese lo pude calcular. No pierdan de vista que su incógnita es cuánto se condensa. Pero fíjense que lo voy a sacar del mismo balance térmico que hicimos en los otros ejemplos. Bueno, vamos con el calor cedido. ¿Qué pasa con el hielo, con el vapor? Los 2 kilos, ¿sí? Primero tienen que bajar de temperatura para poder empezar a condensarse. Yo tengo hielo a 137, y ese hielo, perdón, vapor. Ese vapor empieza a ceder calor. ¿Qué va a pasar? Está a 137 grados. No se va a condensar. Va a empezar a bajar su temperatura, 136, 135, ¿sí? Sus moléculas, ¿sí? Dentro del vapor, dentro del gas, van a empezar a tener menos energía, ¿sí? De traslación, menos energía cinética, menos temperatura. ¿Hasta dónde? Hasta llegar a 100. Por eso es un calor sensible, un calor cedido sensible. ¿Cómo se calcula? Masa de vapor, siempre calor sensible, por el calor específico del estado, que es el vapor, por la temperatura, hasta dónde se va a enfriar. Bueno, yo puse temperatura de equilibrio acá. Tendría que haber puesto la temperatura de vapor de agua, eso sería lo más lógico, que es 100. Pero para el equilibrio también es 100, o sea que es válido ponerlo en este caso, porque son iguales, ¿sí? Pero por la lógica de la fórmula, acá tendría que haber puesto temperatura de vaporización del agua, ¿sí? O de condensación también, que es la misma, ¿no? ¿Y de qué temperatura parte? De la inicial del vapor, que habíamos dicho que era 137. ¿De acuerdo? Ahora, cuando el vapor llegue a los 100 grados, como va a seguir cediendo algo de ese calor al hielo, va a empezar a condensarse. Cuando se enfría es condensación, cuando se calienta es vaporización, ¿no? Pero no toda la masa, por lo que dice el enunciado, se va a condensar. O sea, acá no pongo la condensación total, no pongo masa de vapor, o sea, todos los 2 kilos por el R. Pongo la que se condensó. Y eso es lo que quiero calcular, ¿sí? Después el equilibrio y el balance térmico me lo van a poder determinar. Bueno, reemplazo valores, donde la única incógnita que queda es MC. Fíjense que como este calor sensible lo puedo calcular, me da negativo. Ven que automáticamente da negativo cuando es cedido. Y automáticamente cuando es recibido, da negativo. Pero ¿qué pasa? Un detalle. Vuelvo un cachito a la fórmula anterior. Algo que me salté. Acá, este calor latente de la fusión, que está dando esto, 4.512 kilojoules, ¿sí? No es ese, perdón, a ver. Es el producto del 1,59 por los 3,34. Eso da los 552, esto que está acá creo que es. ¿Sí? Eso es positivo. Fíjense que todos son positivos. Los sensibles y los latentes son positivos, ¿sí? Ojo con eso. Son positivos porque son calores recibidos, ¿sí? Vamos entonces ahora a plantear, con todo lo que hemos calculado, y acá lo puse en la otra fórmula, en esta, negativo. Acuérdense que el calor latente ustedes le tienen que poner el signo, si no, no funciona. Bueno, hago todos los reemplazos, ¿sí? Del calor recibido y del calor cedido en la ecuación de balance térmico, y despejo la masa de condensado. Me da 0,5 kilos. Bueno, analizo. Dijimos que tenía que dar menos de 2 kilos. Esto significa que este valor verifica la suposición. ¿Verifica por qué? Porque es menor a la cantidad total que tenía de vapor. Se condensaron 0,5 kilos. Lo que pedía era cuál era la temperatura de equilibrio, 100, y cuál es la masa de condensado. En este caso, 0,5 kilos. Si, por ejemplo, me hubiera dado 3 kilos, ahí estaba mal lo que estaba suponiendo y tengo que suponer otra cosa. O si me daba un valor negativo, significa que se condensó todo y encima se enfrió por debajo de los 100. Entonces tengo que poner otra suposición. Acá lo difícil es plantear la suposición. Después el resto, una vez que tengo la suposición, va fácil. Bueno, cualquier consulta ya saben por dónde comunicarse. Seguimos en contacto.